Anteriormente visitamos varios lugares escondidos y que no aparecen marcados en el mapa. Hoy continuamos aumentando la lista con nuevos lugares bastante curiosos. Muchos lugares mostrados en este top tienen algo de lore, pero trato de ser un poco superficial al describirlos para no hacerte spoilers sobre ellos. Bien, antes de comenzar déjame presentarte al patrocinador de este video. Como sabes, los videojuegos hoy en día son más demandantes y pesados, haciendo que nuestro PC se vaya quedando obsoleto. Por eso, si quieres potenciar y llevar tu equipo a un nivel más alto, ATEC, especializada en dispositivos de almacenamiento, es tu mejor opción. Te presento las memorias RAM DDR5 marca ATEC, blindadas y con RGB para conservar la estética de tu gabinete. Con una frecuencia base de 4800 llegando hasta los 6000 MHz, gracias a sus perfiles XMP y Expo, te permite ajustar su frecuencia para que puedas equilibrarla con la de tu procesador. Al encontrar una frecuencia óptima, la transferencia de datos entre estos dos componentes es más rápida y eficiente, tanto en tareas cotidianas como en juegos y aplicaciones exigentes. Si quieres más info sobre la marca y sus productos, te dejo el link de la página en la descripción de este video. ATEC, gracias por apoyar nuestro canal. Caída del OVNI. Si fuiste un poco despistado, seguro ni te enteraste de este evento. No solo es un gusto ver el ovni encallado, sino que hay cosas más allá de este siniestro. Si detallamos bien el suelo, veremos unas manchas verdes. Si las seguimos, nos llevarán a la entrada de una cueva. Si avanzamos en sigilo, encontramos al piloto de la nave. Estará ahí también, escuchando sus cumbiones. Viene el radio un cochinero. Aunque es un personaje único, tendremos la decisión de dejarlo vivir o mandarlo con Dieguito Maradona. Si hacemos esto último, podremos obtener su arma. Si tienes el juego base, sería un arma única. Si cuentas con el GOTY, también la veremos en el DLC de Nuka World como recompensa de una misión. Rosbart. Ubicado frente al estanque de Xuan, este es un bar amplio donde encontramos a todos sus clientes desvividos, aunque llama la atención que en la barra encontramos los restos de dos sujetos, uno de ellos un cartero que tal vez se sentó con su compa a tomarse unas aguas frescas después de la chamba. Dentro de la oficina encontramos granadas de béisbol, aparte de una caja fuerte y un baúl con buenos suministros. Lavandería de Charlestown. Cerca de Bunker Hill encontramos este monumento de un ancla. Justo al lado está este lugar. Dentro encontramos unos cuantos suministros, más que todo chatarra. Pero lo más importante es una revista de peinados de la Coif, que se agregará al menú de edición de personaje para que cambies tu estilo con este nuevo peinado. Cabaña de Ranger. La encontramos muy cerca de la granja Bernati. Esta pequeña casita tiene dentro una chica desvivida. A un lado hay una maleta que contiene una holocinta que nos dará una pista de por qué ella está en este lugar. Sobre una mesa encontramos una revista de la guía de supervivencia del yermo. Cafetería del campus de Cambridge. Detrás de las ruinas del Cid encontramos esta pequeña cafetería. Es un lugar donde encontramos algo de chatarra, aunque también tendrá un botiquín donde podremos encontrar buenos suministros curativos para seguir explorando la zona. Puesto Fraternal 115. Justo debajo por la comisaría de Cambridge encontramos este edificio. El que alguna vez sirvió a los veteranos en su rehabilitación, hoy en día está habitado por supermutantes. Debemos entrar con cuidado y sigilo, ya que en el salón principal encontramos un supermutante con nombre propio llamado The Eyes, u ojo de lince para los cuates, quien estará escuchando su canción favorita. Si él detecta nuestra presencia, hará sonar la alarma que atraerá más enemigos, lo que complicará nuestra huida. Si los eliminamos, podremos limpiar la zona de minas y quedarnos con unas revistas de armas y balas, además de todo un jugoso loot.
Como curiosidad, al inicio del juego vemos a Nate preparando un discurso, y este sería el lugar donde lo pronunciaría. El micrófono nos permitirá interactuar con él diciendo nuestra mítica frase. No olvides dejarme tu valioso like y suscribirte. Casa abandonada. Muy cerca de Bunker Hill está este curioso lugar. Al entrar podemos ver que está habitada por necrófagos. Si nos acercamos al mesón encontramos una holocinta llamada grabación de sujeto de control. En el segundo piso tenemos la segunda holocinta, junto a más necrófagos y algo de chatarra. El tercer piso estará cerrado y al entrar nos recibirá un resplandeciente. Al eliminarlo podremos tomar el loot del baúl y tendremos la última holocinta. Tubería de drenaje del lago Valden. Este lugar cuenta con dos entradas, una será por la tienda de recuerdos, pero estará cerrada y deberás tener un per de cerrajero, pero es preferible irnos por la entrada del lago. Cuando entremos, iremos en sigilo para escuchar una conversación curiosa entre dos saqueadores. Aquella choza de arriba. Revisó la lista a conciencia y por eso aquí dicen Toro en orden. Una vez los eliminemos encontramos una revista de historias de un vendedor de cecina en Ciudad Escoria, además de algunos suministros. Al seguir avanzando encontramos otros dos saqueadores con nombre propio. Tendremos que eliminarlos para quedarnos con un arma única, el Gran Jim, que estará sobre una mesa. Al salir veremos que es la entrada por la tienda de recuerdos. Cementerio Wildwood. Es un lugar muy peligroso si venimos en niveles altos. Estará rodeado de muchos necrófagos de varios tipos, así que debemos buscar una forma agresiva de desvivirlos. Aunque a simple vista pareciera no tener cosas de valor, pues alrededor podremos encontrar algunas tumbas con dulces. Y justo debajo de este árbol tendremos una de las pocas revistas de hackeo, más específicamente la de torretas, que es la más interesante y útil. En las etiquetas y la descripción te dejaré el link del video para que veas qué tan útil es. Nuevamente le damos gracias a Tech. Ellos hicieron posible esta segunda parte. Ya saben que si quieren más info de sus productos, dejaré los links en la descripción. Además apóyame con tu valioso like y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te informará cuando estemos en vivo. Te dejo un par de videos recomendados que seguro te interesarán. Sin más que decir, cuídense mucho y nos veremos pronto. Adiós.